Barcelona. Ahora actualmente estoy en tercero de carrera y en este equipo de investigación estoy como colaborador y concretamente lo que estoy haciendo pues, es introducir la técnica de la fotogrametría con dron en las áreas de estudio. Actualmente estamos en Almería realizando la tercera campaña en la cual hemos introducido el dron para generar la fotogrametría. La primera se realizó en Suiza este verano, posteriormente en Nueva Zelanda, donde se sobrevolaron 4,4 kilómetros cuadrados, la mayor área hecha hasta ahora por este grupo, y ahora pues lo estamos empezando a introducir en Almería, en esta área de estudio. Para poder generar fotogrametría con dron seguimos un par de pasos. El primero sería el tema de la planificación. La planificación, lo primero que hacemos es definir el polígono que queremos sobrevolar. Entonces, respecto a la configuración de la cámara y el solape, lo que hacemos es utilizar la cámara principal, que tiene una resolución de 5K. El solape es del 75%, ya que hemos visto que es el que nos va mejor relacionado con la velocidad de crucero óptima y luego el tiempo de la batería. Entonces realizamos una fotografía cada 3 segundos a una velocidad estable de 30 km por hora, porque así la nube de puntos es suficientemente densa para luego hacer un modelo 3D. Lo que nos permite pues, es tener una visión mucho más precisa del terreno y poder hacer un análisis geomorfológico y poder introducir pues, todos los puntos de los sondeos y dentro y tal. Ahora ya hemos cargado el vuelo planificado en el mando de control remoto para el dron. Entonces, como podéis ver aquí, pues empezaremos en este punto de aquí, entonces iremos haciendo líneas paralelas y todas con un solape frontal y lateral del 75%, como os había comentado anteriormente. A lo largo del procedimiento del vuelo, pues lo que vamos mirando es que esté siguiendo la línea, que esté siguiendo el terreno a una altura estable de 120 metros, así que lo esté dibujando, ir viendo pues que no nos acerquemos demasiado a los obstáculos y que el nivel de la batería sea el correcto. Entonces, cuando vemos que ya estamos al final, pues nos esperamos a que acabe el vuelo planificado, entonces volvemos el dron. Tanto para llevar el dron al punto de inicio como para devolverlo, lo hacemos de forma manual, ya que ahorramos mucha batería. Bueno, ahora lo que haremos será cambiar la batería y esto lo que nos permitirá es hacer el siguiente vuelo planificado, que será de aproximadamente 20 minutos y 10 kilómetros de recorrido planificado. Ahora que hemos puesto una batería que está al 100%, en teoría tendríamos 43 minutos de vuelo. Esto significa que al final de vuelo planificado solo utilizamos 20 minutos en total y recorremos un kilometraje de unos 10-12 kilómetros. Y siempre volvemos con un 20-25% pues para estar seguros de que el dron vuelve. Y una vez llegamos aquí, pues lo que hacemos ya es agarrarlo, revisar que esté todo bien, cambiar las baterías y planificar el siguiente vuelo, y así hasta que se acabe un área de estudio.